El pacto en el Sinaí. ¿Hacia dónde condujo Dios a Israel después de liberarlo de Egipto? A la tierra prometida sería la respuesta geográficamente correcta, pero es teológicamente errónea. Porque Dios mismo responde a la pregunta de la siguiente manera: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Por lo tanto, la respuesta bíblica teológica a la pregunta revela la prioridad y el objetivo de Dios de traerlos y conducirlos hacia Él. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos una vez más a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre su hermano, su amigo Gerson Anaya. Contento, agradecido con Dios porque Él es el que hace esto posible, el que permite que lleguemos hasta una semana más de estudio. Bueno, antes de comenzar, el libro de estudio, la Biblia y algo con que tomar nota es prioridad, pero también que busquemos al Señor en oración, todos juntos aquí reverentemente. Acompáñenme por favor. Padre del cielo, una vez más, venimos ante su presencia suplicando, Señor, que perdone nuestras faltas y que por favor nos guíe en este estudio, que sea el Espíritu Santo el que nos ponga los pensamientos y el entendimiento, para así, Señor, poder retener las enseñanzas y poder practicarlas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos, mis hermanos, el pacto en el Sinaí es el título, y siempre que nosotros leemos la Escritura, cuando los seres humanos se alejan de Dios, Dios los busca y los llama para que regresen hacia Él. Y este mejor modelo de esta profunda verdad está en el jardín del Edén. Allí en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, desobedeciendo el mandato, y después se escondieron al escuchar que andaba Dios en el jardín. Pero allí en ese jardín, Dios tomó la iniciativa y llamó a Adán y le dijo en Génesis 3:9, ¿dónde estás? Él siempre da el primer paso. Y Jesús lo afirma con elocuencia, diciendo, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. En Mateo 11, 28 y 29. Dios nos está llamando a todos. ¿Por qué? Porque nuestro destino eterno depende de nuestra respuesta a ese llamado. Vamos a leer el versículo para memorizar de esta semana, así que por favor busquen en sus Biblias. Ahí se encuentra en Éxodo 19 del 4, versículo 4 al versículo 6. Por favor, acompáñenme a leerlo. Y dice de la siguiente manera: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído hacia mí. Ahora, pues si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19, versículo 4 al versículo 6. Bueno, vamos entonces a pasar de lleno al día domingo en el monte Sinaí. Ahora, Dios en ese monte hace una promesa al pueblo. ¿Qué tipo de promesa hizo Dios? ¿Qué fue lo que le prometió Dios al pueblo? Lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 1 al versículo 8. Dice de la siguiente manera, leámoslo juntos. En el mes tercero, después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí.
Partieron de Redifín y llegaron al desierto de Sinaí. E Israel acampó allí en el desierto frente al monte. Entonces subió para encontrarse con Moisés, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que el Señor le había mandado. Todo el pueblo respondió a una y dijo: Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés repitió al Señor las palabras del pueblo. Dios conduce a los israelitas al monte Sinaí, donde pronto les va a entregar el decálogo. O sea, les va a hacer entrega justamente de los 10 mandamientos. Se desconoce el lugar exacto. Algunos piensan que probablemente fue en Jebel Musa, un monte de la península del Sinaí de 2.285 y tantos metros de altura, que es el lugar donde Moisés se encontró con Dios varias veces. Y allí mismo donde Elías se encontró con el Señor años más tarde. En la misma montaña donde Dios llamó también a Moisés para que sacara a Israel de él. En aquel momento el Señor anunció a Moisés que éste adoraría a Dios en ese mismo lugar junto con el pueblo de Israel liberado, lo cual le serviría de señal de que Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, estaba guiándolos. Eso sería como una afirmación para él. Después de 2 meses de viajes, los israelitas llegaron al Sinaí y allí permanecieron aproximadamente 1 año. Ahí estuvieron. Fue durante ese año que recibieron de Dios muchas leyes. Eso usted lo puede encontrar, amigo hermano, en el libro de Éxodo, capítulo 19 al 40, en Levítico 1, y también lo puede encontrar en el libro de Números, capítulo 1, versículo 1 al 10, ¿verdad? Bueno, la permanencia de Israel en el monte Sinaí es la pieza central de esta narración, porque allí está contenida en el Pentateuco, o sea, en los libros que escribió Moisés. Es allí donde se sientan las bases de la transformación de los hebreos en el pueblo elegido de Dios, la única nación que no estaba en el paganismo y en la idolatría. Pero una vez más, Dios toma la iniciativa y Dios establece el pacto entre Israel. Dios promete hacer de este pueblo, un tesoro especial, un reino de sacerdotes, un pueblo santo, y sus integrantes les serían obedientes. O sea, si cada uno de los del pueblo, ¿verdad?, mantienen una estrecha relación con Dios, y si ellos se mantienen en obediencia, Dios había prometido hacer de ese pueblo un tesoro, algo especial. Ahora, ser un pueblo santo significa dedicarse a Dios y revelar su carácter a los demás. O sea, no es algo que solo se dice de palabras, sino que se tiene que mostrar con hechos, porque se tenía que revelar la santidad de Dios a todos los demás pueblos, especialmente a todos los que estaban allí cerca. También fueron llamados, además de mostrar el carácter de Dios y revelar la santidad de Dios a los demás pueblos, también el pueblo de Israel fue llamado a funcionar como un reino de sacerdotes. Bueno, ¿qué es la función de un sacerdote? ¿Cuál era la función? Pues la función del sacerdote era el intermediario, ¿verdad?, entre Dios y el pueblo. Bueno, este pueblo en conjunto ha sido llamado un reino de sacerdotes.
serviría el pueblo de Israel como un puente entre Dios y los pueblos de alrededor. Y ellos tenían que enseñar, porque esa también era otra función de los sacerdotes, enseñar las guías, enseñar los mandamientos, enseñarles los caminos, enseñar las leyes del Dios verdadero. Y así, obedeciendo, ellos deberían de ser el tesoro especial de Dios, porque el Señor quería hacer de Israel un canal para iluminar al mundo con el conocimiento acerca de Él y acerca de su carácter. Este pacto constituyó el establecimiento legal de una relación entre Dios y el pueblo. Esa fue una fórmula general del pacto, que varía ligeramente en los distintos textos. Por ejemplo, el Señor dice, ¿verdad? Los haré mi pueblo y seré su Dios. De esa manera, Dios está asegurándole al pueblo y le está haciendo las promesas. Ahora, imaginémonos esto. Imaginemos esto por un segundo. ¿Cómo sería o cómo nos sentiríamos nosotros al tener esa promesa de ser un tesoro especial para Dios? Ahora, eso implicaría muchos, pero muchos privilegios de parte de esa relación que tuviéramos con Dios. Pero no solo los privilegios, porque al igual que en el tiempo pasado, al nombrar a nosotros pueblo de Dios, somos privilegiados, pero con esos privilegios también viene una gran responsabilidad. Responsabilidades especiales, de mostrarle al mundo el carácter de Dios, de iluminar a aquellos que están en oscuridad, de enseñarles lo correcto, y no enseñarles solo de palabras, sino enseñarles con ejemplo, con testimonio, que ellos vean de que sí somos un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes, un pueblo diferente, un pueblo que refleja el amor y el carácter de Dios. Vamos a pasar al siguiente día, porque para recibir este don, o sea, para recibir esta promesa que Dios le hace al pueblo, también lleva una responsabilidad. Y esa responsabilidad era la preparación para recibir el don que Dios había ofrecido. Ahora, ¿cómo prepara Dios a Israel para recibir ese don? ¿Y cómo lo prepara para recibir esa guía especial, para recibir los 10 mandamientos? Porque si el pueblo obedecía los 10 mandamientos, iba a ser un pueblo completamente diferente a todos los demás pueblos. Se iba a distinguir, se iba a ver esa distinción completa. Y es por eso que Dios los prepara. Leamos ahora en el mismo libro de Éxodo, el capítulo 19. Ahora, al partir del versículo 9, leeremos y iremos analizando lo que el Señor hace para preparar a su pueblo. Versículo 9, el Señor dijo a Moisés: He aquí yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y te crea para siempre. Y Moisés le repitió al Señor las palabras del pueblo. El Señor dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Tú señalarás un límite al pueblo alrededor diciendo: Cuidado, no suban al monte ni toquen su límite. Cualquiera que toque el monte morirá irremisiblemente. Nadie pondrá sus manos sobre él, porque ciertamente será apedreado o muerto o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Solo podrán subir al monte cuando la corneta suene prolongadamente. Moisés descendió del monte al encuentro del pueblo y lo santificó, y ellos lavaron sus vestidos. Entonces dijo al pueblo: Estén preparados para el tercer día, absténganse de relaciones con mujer. Aconteció el tercer día al amanecer que hubo truenos, relámpagos, una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de corneta. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Moisés hace salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte.
todo el monte del Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Mientras el sonido de la corneta se intensificaba en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con truenos. El Señor descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. El Señor dijo a Moisés: desciende y advierte al pueblo, no sea que traspasen el límite para ver al Señor y mueran muchos de ellos. Santifíquese también los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor acometa contra ellos. Moisés dijo al Señor: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú has ordenado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y el Señor le dijo: ve, desciende y luego sube tú con Aarón, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a encontrarse con el Señor, no sea que Él acometa contra ellos. Entonces Moisés descendió al encuentro del pueblo y se lo dijo. Claramente miramos que una vez más, amigos y hermanos, Dios siempre da instrucciones específicas acerca de cómo prepararse y acerca de cómo estar ante Él. Y Dios aquí le dio instrucciones al pueblo. Le dio instrucciones para que ellos se prepararan para la entrega de la ley en el monte Sinaí. La pureza externa que ellos tenían que reflejar tenía que dar indicación de toda la dedicación que tenían a Dios. O sea, esa pureza externa tenía que reflejar la pureza interna también. Y tenían que estar preparados para esta manifestación de la gloria del Señor que estaba a punto de ocurrir. Cuando llegó, el Señor vino acompañada de truenos y de relámpagos y de una espesa nube sobre el monte. También había un sonido de trompeta que estremeció a todo el pueblo que estaba en el campamento. El decálogo, o sea, los 10 mandamientos, es el corazón de la revelación de Dios y de la ética bíblica, porque constituye la sustancia y el fundamento de las normas divinas para toda la humanidad. Porque los principios de Dios son eternos y son universales. Según el relato bíblico, el decálogo fue anunciado por Dios y fue escrito por Dios mismo con su dedo. 2 ocasiones. También este decálogo fue entregado como un regalo muy especial. En el Éxodo, el decálogo es llamado el testimonio. O sea, las palabras mismas del pacto. El libro de Deuteronomio, esas palabras son escritas en las tablas del pacto. Ninguno de los 2 libros utiliza la expresión hebrea que significa mandamiento o misbot, sino que en las 3 ocasiones son designadas como a las 10 palabras. Aseret Adebamrim, de Dabar, que significa palabra, sentencia, asunto, discurso, historia, promesa o pronunciamiento. Existen 2 versiones del decálogo con muy ligeras diferencias. La primera se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, del versículo 1 al 17. Y la segunda se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, versículos 6 al 21. La segunda versión fue presentada oralmente por Moisés a Israel casi 40 años después del Sinaí. O sea, habían pasado 40 años desde la primera vez cuando Dios le da a Moisés el decálogo y Moisés se lo presenta al pueblo. Pasan 40 años y Dios le vuelve a repetir el decálogo a los israelitas. O sea, la segunda vez que fue presentada, y esta vez fue presentada oralmente, justo antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida. Y posiblemente estas circunstancias implican las ligeras diferencias entre ambas versiones. O sea, el principio sigue igual, pero en la expresión hay
unas pequeñas diferencias. Cuando el apóstol Pablo dijo que el amor es el resumen de la ley, estaba citando el Decálogo. Leamos en el libro de Romanos, en el capítulo 13, el versículo 8 al 10. Dice: no deban nada a nadie, nada salvo el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se reúne en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Bueno, el amor, en efecto, la suma de la ley de Dios, porque Él es un Dios de amor y Dios es amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el que pertenece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. O sea que si permanecemos en esta actitud de amor, nosotros permanecemos en Dios y entonces Dios permanece en nosotros. Ahora, ¿cómo entendemos entonces la idea de los 10 mandamientos como una expresión del amor? ¿Y qué significa eso para nosotros? ¿Cómo se revela en los mandamientos el amor de Dios? Es algo para pensarlo. Vamos entonces a ir al siguiente día, el día martes, y vamos a ver el don del Decálogo. Y cuáles son los principios expresados en el Decálogo y cómo están organizados. Leamos del libro de Éxodo, el capítulo 20, del versículo 1 al versículo 17. Y dice: y habló todas estas palabras Dios diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni le rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera, sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero muestro misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él la obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Honra a tu madre y a tu padre, para que tus días se prolonguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo ni su esclava, ni su buey ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Miramos aquí que el Decálogo no comienza con los mandamientos, sino con la acción misericordiosa de Dios en favor de su pueblo, recordándoles quién es Él. Él les dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. El Señor muestra primero su gracia, dando libertad y salvación a Israel, y solo después y únicamente después revela su voluntad. Los mandamientos debían ser observados como una expresión de amor y gratitud por lo que Dios había hecho por ellos. La palabra clave con la que Dios resume el Decálogo es amor. Romanos 13:10 dice que el mandamiento más importante es el del amor, que se expresa de 2 maneras: amor a Dios y amor al prójimo.
Y en los 4 primeros mandamientos del Decálogo se interpreta lo que significa amar a Dios, y en los 6 siguientes se interpreta lo que significa amar al prójimo. El Decálogo comienza con el deber de honrar a Dios por encima de todo, o sea, un amor vertical, y continúa con el respeto a los demás, ¿verdad? Al amor horizontal. Honrar y venerar a Dios, concediéndole el primer y más elevado lugar en cada situación de nuestra vida. Honrar y preservar la posición única de Dios y no sustituirlo por un ídolo de cualquier índole, ya sea un ídolo físico, simbólico o espiritual. Nuestros afectos más puros le pertenecen al Señor. Ahora, reverenciar el nombre de Dios, su reputación, su carácter. Honrar su día de descanso y adoración, o sea, el 7º día semanal, el sábado. Respetar a los padres, respetar la vida, respetar el matrimonio, respetar la propiedad de las personas, respetar la reputación de los demás. Respetaremos a nosotros mismos para que ningún deseo egoísta manche nuestro carácter. Todo esto era el Decálogo. Como dijo el propio Jesús, si me aman, guardarán mis mandamientos. Todo está girando alrededor de Dios, un Dios de amor. Por lo tanto, la verdadera obediencia no es más que una expresión de amor y una expresión de gratitud hacia Jesús. Un amor que se expresa con mayor intensidad en la manera en que tratamos a nuestros prójimos. Si decimos que amamos a nuestro Dios, que no lo vemos, ¿verdad? Mucho más tenemos que amar a nuestro prójimo, que muchas veces lo tenemos enfrente. Y es por eso que es súper importante este don del Decálogo. El día jueves nos lleva a diferentes funciones de la ley. Y aquí es donde posiblemente tendremos que poner más atención. Porque la ley tiene funciones. La ley de Dios revela su carácter, es decir, quién es Dios. Y puesto que Dios es santo, justo y bueno, su ley también tiene que ser de la misma manera. Es más, el apóstol Pablo escribió sobre esto en Romanos capítulo 7 y versículo 12. El apóstol Pablo afirmó que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La Biblia presenta la ley de Dios de una forma positiva. Leamos en varios pasajes. Primer pasaje de Mateo 5, versículos 17 y 18. Este pasaje que muchas veces ha sido sacado fuera de contexto para argumentar que la ley de Dios ha sido abolida. Pero leamos la ley de Dios positivamente y en su contexto aquí en Mateo 5, 17 y 18. Jesús hablando, diciendo directamente, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Juan 14, versículo 15 dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Primera de Corintios capítulo 7 y versículo 19. La circuncisión no es nada, y la incircuncisión no es nada. Más bien, lo que vale es guardar los mandamientos de Dios. Es muy posible crear incluso problemas acerca de la ley, entonar cánticos acerca de la ley y meditar en ella de día y meditar en ella de noche. La ley ayuda a alejarse del mal y nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos lleva a la salud y la prosperidad y sobre todo a la paz. En Proverbios capítulo 2 versículo 1 al 3 dice, Hijo mío, si aceptas mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, si prestas oído a la sabiduría e inclinas tu corazón al entendimiento, si invocas a la inteligencia y al entendimiento, llamas a gritos. La ley de Dios es como una valla que crea un amplio espacio de libertad para la vida
y que advierte que los peligros, los problemas, las complicaciones e incluso la muerte acechan más allá de sus límites. La ley es también como una señal indicadora que señala a Jesús, quien perdona nuestros pecados y transforma nuestra vida. De modo que si nosotros hemos pecado y la ley nos acusa de ese pecado, nos va a llevar hacia Cristo para que Cristo perdone nuestros pecados. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, que es un versículo bien conocido, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechos nuevas. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 y versículo 9. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De este modo, nos conduce como si fuera un tutor la ley, ¿verdad? Como dice en el lenguaje griego un paidagogos. La ley nos conduce hacia Cristo, dice Gálatas 3:24. ¿Por qué? Porque cuando miramos nuestro estado en la ley, no hay ninguna salida, porque la paga del pecado es la muerte, y lo que merecemos es la muerte, porque eso dicta la ley. Entonces eso nos lleva hacia Cristo, quien perdona nuestros pecados, porque la ley es nuestro tutor para llevarlos hacia Cristo, para que seamos entonces justificados, porque por fe somos justos, porque por la fe que hemos creído que Cristo perdona nuestros pecados, entonces vamos a Cristo por fe y así somos justificados por medio de la fe. Ahora, ¿cómo nos ayudan las palabras del libro de Santiago en el capítulo 1, 23 y 25 a percibir la función y la importancia de la ley? Ahora, recordemos, y esto nosotros lo tenemos bien claro, la ley no nos puede salvar, pero la ley tiene función. Santiago capítulo 1, versículo 23 al 25 dice: porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, sin ser oidor, presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella sin ser oidor, olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, aquí claramente vemos, no es necesariamente solo escuchar, sino hacer. El ejemplo que da el apóstol aquí, que no es necesariamente que solo miremos lo que la ley nos dice que está mal en nosotros, sino que vayamos a Cristo para que nos arregle. Normalmente cuando salimos de casa y vamos a algún lugar y nos hemos arreglado presentablemente, siempre echamos un vistazo en el espejo para ver nuestra condición física. Y si por ahí falta algo, no nos vamos así, sino que el espejo nos dice qué es lo que falta, qué es lo que hay que arreglar. Y enseguida nosotros tomamos acción y lo arreglamos. Esa es una función de la ley, esa ley perfecta de la libertad, que nos indica qué es lo que tenemos, qué es lo que nos hace falta. Y cuando nosotros miramos en el espejo y revela nuestros defectos, pero el espejo no nos puede hacer que los defectos desaparezcan. O sea, si estamos despeinados, traemos por aquí despeinado o traemos un pelito por ahí parado y lo miramos en el espejo no nos va a arreglar el cabello, no va a hacer que se peine él solo. El espejo lo que hace es señalar el problema, pero no ofrece ninguna solución al problema.
Bueno, lo mismo ocurre con la ley de Dios. Y intentar justificarse ante Dios cumpliendo la ley sería como mirarse al espejo con la esperanza de que tarde o temprano el espejo va a hacer que desaparezca la mancha que está en nuestro rostro. Porque somos salvos por medio de nuestra fe, no por las obras ni siquiera las de la ley. Ahora, algunos cristianos afirman que la ley fue abolida y que ya no tenemos que obedecerla. Hermanos y amigos, este es un grave error. El pensar de que la ley ya está abolida. Porque entonces, ¿cómo definiremos el robar? El cometer homicidio, adulterio. O sea, ¿con qué sería definido? El mismo apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, que no supiera lo que es pecado si no fuese por la ley. Y por eso que interpretar que la ley ya no está vigente, que está abolida, que no tenemos que obedecer, entonces somos libres para robar, somos libres para codiciar, entonces es un grave error. Y ese es un error de interpretación de la relación entre la ley y el evangelio. En vista de la siguiente afirmación que les digo que hace Pablo, ahí en Romanos capítulo 7, versículo 7. El mismo apóstol dice, yo no hubiera conocido el pecado, sino por medio de la ley. O sea, no me hubiera dado cuenta, dice Pablo, que lo que yo estaba haciendo es pecado. Pero al mirar lo que hago y lo comparo con la ley, eso me advierte a mí, estoy en pecado, y ahora, ya sabiendo eso, acudo a Cristo. Miren, la existencia de la ley es precisamente la razón por la que nosotros necesitamos el evangelio. ¿Por qué? Porque la ley nos apunta al problema. Y el problema grave que tenemos nosotros es de muerte. Pero necesitamos las buenas nuevas del evangelio. De un Dios que perdona, de un Dios que salva, de un Dios que toma la iniciativa hacia nosotros. Preguntémonos, ¿cuán exitosos han sido nuestros intentos de obedecer la ley al completo? O sea, ¿la hemos tratado de cumplir lo suficiente como para basar nuestra salvación en la ley? Claro que no. Nosotros y todos, necesitamos del evangelio de Dios y el evangelio de Cristo. Día jueves. La ley como una promesa de Dios. Y aquí el apóstol Pablo claramente dice que no podemos salvarnos por guardar los mandamientos. Y creo que eso lo tenemos nosotros bien en claro. Nadie se va a salvar por guardar los mandamientos. Entonces la pregunta es, ¿cómo entonces debe funcionar los mandamientos de nuestra vida? Bueno, la respuesta está en la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 20 al 24. Mira lo que dice, acompáñenme. Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen, pues no hay distinción. Porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El término hebreo devarim, o sea, plural de devar, utilizado en los escritos de Moisés para describir los 10 mandamientos, no significa literalmente mandamientos, sino
palabras y puede también significar promesas. Por eso, dabar es traducido en numerosos lugares como un sustantivo o como un verbo que expresa la idea de una promesa. Claramente nosotros podemos ver que los mandamientos de Dios son dados como una promesa para nosotros. El comentario adventista bíblico dice que los 10 mandamientos deben entenderse como promesas de Dios destinadas a guiarnos por el camino correcto para que Él pueda hacer cosas maravillosas en nuestro favor siempre que nosotros seamos obedientes. Oiga bien, tenemos que recibir esos mandamientos, esas palabras, esas promesas para guiarnos por el camino correcto. Y así Dios podrá hacer maravillas siempre y cuando nosotros seamos obedientes. Ahora, ¿cómo debemos entender la afirmación de Pablo de que Cristo es el fin de la ley? El telos, fin de la ley. Porque a veces se presta para malas interpretaciones porque no lo leemos en el contexto que está escrito, en el significado en el cual se escribió. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahora, Pablo afirma que Jesucristo es el telos de la ley. Pero este telos, o sea, este fin del que se está hablando, no es en el sentido de que Cristo abrogó o eliminó la ley. No está hablando en ese sentido. La palabra telos nunca se traduce de esa manera. A diferencia de ello, la palabra en cuestión significa que Cristo es el objetivo y la intención de la ley. Es decir, no significa que su sacrificio expiatorio puso fin a la validez de la ley y a la perpetuidad de ella, sino que Cristo era ¿el qué? Dijimos, el objetivo, la meta, la intención de la ley. Por el contrario, el mismo apóstol Pablo habla de la importancia, la legitimidad y la autoridad perdurable de la ley. Él mismo remata en el capítulo 3 de Romanos con esta pregunta que él mismo contesta. Romanos 3:31, allí el apóstol dice, luego que invalidamos la ley por la fe. O sea, ya que tenemos fe, entonces la ley sale sobrando. Y el apóstol da una afirmación que va a borrar cualquier duda. Dice, invalidamos la ley por la fe. Y él dice, de ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. El apóstol está claro en la función de la ley que fue entregada como promesa de Dios a su pueblo. Primera de Corintios capítulo 7 y versículo 19 dice que la circuncisión no es nada y la incircuncisión no es nada. Más bien lo que vale es guardar los mandamientos de Dios. O sea, miramos aquí en el contexto, ¿verdad?, de que anteriormente se había dicho que Cristo es el fin de la ley. Pero Cristo es la meta, es el punto decisivo de la ley. Es el lugar a donde la ley nos lleva. Y es por eso que en 1 Corintios, que acabamos de leer, dice, miren, si tiene circuncisión, no vale de nada. Y en circunciso tampoco. Es que lo que es importante es guardar los mandamientos, o sea, la obediencia a Dios. Guardar sus palabras, guardar las promesas que Él dio. Gálatas 5:6. Pues en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa por medio del amor. Ahora, la palabra que mencionamos antes de fin, o sea, la palabra telos, tiene que ver principalmente con fines y metas, no con el tiempo,
o la caducidad de algo. O sea, no es con Cristo es el fin de la ley, abrogando la ley, no, sino Cristo es la meta de la ley. Y es por eso que la ley es nuestro tutor que nos lleva hacia Cristo. La ley tiene su función. Cristo es la clave para desentrañar el verdadero significado, propósito, meta y razón de ser de la ley de Dios. De eso se estaba hablando justamente en este versículo. Y allí por eso que entonces agarra el sentido de la palabra telos, del fin del que acabamos de hablar. Por lo tanto, es incorrecto afirmar que Cristo invalidó, sustituyó o abrogó la ley. Porque lo que el versículo está diciendo es que Cristo es el objetivo de la ley, aquel a quien ella apunta o señala. O sea, cuando la ley nos sirve como espejo a nosotros y miramos nuestra condición, esa condición que no tiene ninguna otra salida y que la única salida es Cristo, nos lleva entonces la revelación de nuestra condición en el espejo de la ley de la libertad a voltear y fijar nuestra mirada en Cristo únicamente. La pregunta es: ¿de qué manera señala la ley a Jesús? Es decir, ¿qué nos revela la ley acerca de nosotros mismos a fin de que la ley nos conduzca hacia Él? Claramente, mis amigos, mis hermanos, nosotros quedamos cortos porque día a día fallamos. Día a día tropezamos. Y si quisiéramos llegar o ganar nuestra salvación guardando la ley, solo el intento o el pensarlo sería una falla de parte de nuestra. Porque Dios nos revela la ley y nos da la ley como una promesa, a fin de que nosotros nos acerquemos hacia Jesús, porque es el único que tiene la solución a este gran problema que tenemos, estar en pecado. Que Dios nos ayude a guardar su ley, a ser obedientes, a tomarlo como una bendición y de promesas, y no como una restricción o un castigo. Intentemos abrazar la ley de esa manera. Experimentemos para que nosotros podamos ver por nosotros mismos esa ley como promesa de Dios. Muchas gracias por haberse quedado hasta el fin. Mil disculpas, ando un poco mal de la salud. Gracias a Dios que nos ha permitido grabar. Estaremos aquí la próxima semana. Si Cristo no ha regresado y si Él nos permite estar aquí por el mismo canal, por esta misma plataforma, lo haremos. Mientras tanto, recuérdense, amigos, hermanos, tenemos que vivir nuestro día a día como si fuera el último, porque Cristo está pronto a regresar. Si decimos que amamos a Dios, demostrémoslo. ¿Cómo? Amando a nuestro prójimo. Hasta la próxima. Muchas bendiciones. Un abrazo.